Padre amado, Padre bendito, te damos las gracias, mi Rey, porque estamos otra tarde juntos, preparados, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar lo que hoy tienes preparado para nosotros, para lo que sentimos y deseamos en nuestro corazón, papá. Gracias, mi Rey, por cada uno de los que hoy pudieron llegar acá, a este lugar, mi Señor, a tu casa. Gracias, mi Rey. Te bendecimos, mi Rey, te alabamos, te adoramos, papá. Gracias, gracias porque estamos acá en tu casa con un corazón alegre, mi Señor. Gracias, mi Rey, por esta tarde, noche, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros y nos bendiga. ¿A usted qué le parece que Él ha tenido misericordia hoy con nosotros? Aleluya, me gustó ese amén. Él tuvo misericordia de nosotros hoy. Amén. Y por eso estamos acá, para alegrarnos y para alabar su bendito y amado nombre y santo nombre. Bienvenido a este lugar. Si es la primera vez que viniste, sentite como en casa. Nosotros lo que hacemos es honrar a nuestro Señor, porque Él es uno, único, y Él nos ha dado todo. Si existimos, si estamos acá, es solamente por su misericordia. Amén. Vamos a alabarle. Si quiere aplaudir. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, arriba esas palmas. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Y sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Vamos. Y sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Y sálvanos, y restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa. A ver. Y que, a ver, palmas, palmas. Ahí va, noche de milagros, noche de poder, porque ¿sabe por qué? Porque estamos
juntos, y eso es lo que generamos, el poder del Eterno manifiesto en este lugar para sanar, para transformar, para liberar. Gracias, Señor, para rescatarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y que se llene con tu gloria, llena, oh Dios, y que se llene tu casa con, llena tu casa, oh Dios, vamos, y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Última, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Amén. Algún tiempo. Lo importante que es sembrar para nuestras generaciones. No estoy hablando solo de dinero, sino de principios, de enseñanzas, de sabiduría, de la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, hoy puedo darle gloria a Dios porque independiente de, pensaba yo en la pandemia, en el tiempo que estaba acá, nunca me ha faltado nada, nunca. Dios siempre nos ha bendecido y como decía Sandra ahora al final, aprendiendo que lo que tengo es lo que necesito para hacer el milagro. Entonces vamos a orar por las ofrendas. Padre, te damos muchas gracias porque tú provees a nuestra vida, porque tú tienes misericordia independiente de nuestras vidas, porque tú nos diste, Señor, este planeta para que pudiéramos disfrutar de él, Señor. Perdónanos porque no lo hemos sabido cuidar. Muchas gracias, Padre, te queremos ofrendar esta noche y darte muchas gracias, Señor. Alabanza y gloria sea a tu santo nombre. En el nombre de Yeshua, amén. Daniel me dice, ¿vas a cantar algo? Le digo, no, ya se hizo tarde, pero suena ese acorde de sol y me acuerdo de una canción, dice así: sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Un gran arco iris corona su sien. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso.
potestad de imperio poderoso, poderoso, en majestad y reino poderoso y poderoso, en majestad y reino poderoso. Corona su sien. Él es el Cordero que supo vencer. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero. Él es el primero. Él es el postrer. Y dice Apocalipsis esto: y arrojan coronas delante de él. Vamos, poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad de imperio, poderoso. Y poderoso, oh, en majestad y reino, y poderoso, el cielo y la tierra, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante todo ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Yeshua es el Adón, para gloria del Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y así cuando te adoramos con el corazón suceden milagros entre nosotros. Gloria, 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 gloria. Algo se empieza a quebrar. Gloria, disfrutamos tu presencia, Dios eterno. Disfrutamos tu presencia, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Poderoso, poderoso, poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Sentate ahí y vamos a escuchar la palabra, no sin antes agradecerle a los veteranos de guerra, sobrevivientes que siempre están. Y me emocionaba mucho con Joaquín, Agustín, terminaba en Enín. De casualidad me acuerdo cómo se llaman mis hijas, imagínate, Agustín. Y su emoción por servir
siendo un adolescente, su emoción por servir. Cuando nosotros, recordábamos recién con Daniel y con Juan Pablo, cuando éramos adolescentes nos peleábamos por estar acá arriba y no teníamos, si bien nuestra comunidad no tiene a lo mejor los mejores equipos de audio, pero en épocas donde no había nada, la batería era, a veces les tiraban un cuero de gato arriba así para tocar, y había bajos de 3 cuerdas porque siempre se cortaba una y el Dani tiene de 5, no sé para qué tantas, pero tiene 5 cuerdas. Y tener una guitarra, por ejemplo, de esta marca, con este equipo, en esa época teníamos unas guitarras que se desafinaban, teclados comunes, no sintetizadores como estos, y teníamos siempre el deseo de estar, y veníamos 2 horas antes a ensayar, y ensayábamos en la semana, cosas que hoy no se puede imaginar. Entonces celebro que esto suceda, porque más allá de los cambios que se vienen para las comunidades de este tipo y para el futuro, lo que nos depare, qué bueno que tengamos esperanza de que hay cosas que van a continuar y hay gente que sigue con responsabilidad esta tarea maravillosa. Bueno, estamos a días de Hanukkah, la fiesta de las luces. Qué linda fiesta. Fiesta de los milagros, en un mes de milagros. Hace un par de días fue la luna llena, anoche fue la luna llena, y estamos en la mitad de este mes de milagros. Y hemos hablado mucho de milagros, hemos hablado mucho. La semana que viene seguramente se hablará, en la semana se está preparando una clase para la Escuela de Formación para la Vida, donde vamos a hablar de Hanukkah. El miércoles Omar me dijo que va a hablar de Hanukkah. El sábado, si Dios quiere, vamos a hablar de Hanukkah. Si no nos amanecemos en el aniversario de papá, de 50 años de casados. Y nos preparamos para la vida de milagros. Este día yo quiero predicarles algo que cuando empecé a indagar en la porción que se va a leer esta semana, me tocó mucho. Y si bien el título no es para nada original, yo le titulé este mensaje ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Nunca te preguntaste por qué le pasan cosas malas a gente buena? Quiero que abra la Biblia en Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Dice el profeta en una revelación al futuro, unos 500 años antes que Yeshua naciera. Y el judaísmo adjudica este pasaje a la nación de Israel. Sin embargo, hay rabinos que han enseñado a lo largo de la historia que este pasaje se refiere al Mesías. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Con todo eso, Hashem quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Hashem será en su mano prosperada. Quiero resaltar 4 cosas de aquí rápidamente. Primero dice que el Mesías iba a ser experimentado en quebrantos, en pérdidas. Cuando analizamos, en mi caso, analizo mi vida ministerial, puedo decir que, y sobre todo, yo creo que el pastor Juan también le pasa, y a Mónica,
y le ha pasado quizá a Omar con menos años, somos expertos en pérdidas. Somos expertos en pérdidas. Luego dice varón de dolores. Alguien que se podía identificar con el sufrimiento. 3, dice que estaba sujeto al padecimiento. 4, la voluntad de Hashem iba a ser en su mano prosperada. Acá aparece esto que no podemos soslayarlo. Dice que la voluntad de Hashem, a pesar de todo esto que estaba pasando, y si no lo entendiésemos, ¿qué quiere decir? Es como que queda descolgado esto de que la voluntad de Hashem iba a ser prosperada en la mano del Mesías. Estamos hablando de alguien experto en pérdidas, que sufre, que se duele, que padece, pero Hashem dice, está bien, y en la mano de este hombre experto en las pérdidas, sufrido, padecido, es como que se manifiesta la voluntad de Hashem en esa circunstancia. Algo que pareciera ilógico en la propaganda religiosa de estos tiempos, ¿sí o no? Donde el cartel de pare de sufrir es el cartel que más llama. De hecho, algunos de ustedes quizá vinieron a la iglesia no solo por una necesidad a resolver, sino porque también existía cierta creencia de que una vez que se acercaran a una iglesia, las cosas le iban a ir bien, ¿sí o no? El tema es que nadie le mostró la letra chica del contrato. Nadie le dijo que eso no iba a ser así. Al contrario. Y en esta porción que estudiamos esta semana continúan los sufrimientos del patriarca Jacob. Pero hay algo muy interesante que empieza a suceder, que es la pérdida de su hijo preferido, José, cuando él se asienta, cuando él dice, bueno, ahora sí voy a descansar en mi tierra. Es como que él da la idea en una de las interpretaciones que ya está, ya sufrí tanto, se terminó, ahora me siento a descansar, se terminó el sufrimiento. Pare de sufrir, puso una iglesia ahí, en donde él estaba, puso ese cartel afuera, se sentó y dijo, se terminó el padecimiento. Pero cuando él terminó de decir eso, su hijo preferido le es arrebatado. Hace unos años me tocó de cerca el quebranto del pastor Norberto Carlini. En el año 2005 estábamos muy cercanos con el pastor Carlini desde fines del 99. ¿Cuántos años tenía yo? 4 o 5 tenía. Y en esa oportunidad del 2005 nos llega un mensaje de gente de Rosario, en épocas donde los celulares todavía no eran muy comunes, y nos dicen que el pastor Carlini había tenido un accidente a la altura de Arroyo Seco, un día de mucha niebla, donde el problema de la niebla se había agravado porque había una fábrica de ladrillos cerca, y entonces, y por una negligencia, porque ya había habido un choque en cadena, ya había bomberos, ya había ambulancias, pero en el peaje nadie les avisó que 5 kilómetros más adelante había habido un accidente en cadena. Pasan el puente de Arroyo Seco, una pared literal de niebla, ellos pasan y chocan un camión. En ese momento uno de los hermanos Cícero que estaban atrás, uno de los cuñados de Norberto, empieza a gritar y dice, bájense del auto que nos matan. Se baja del auto, corre hacia el campo y cuando hace unos 15, 20 metros y se da cuenta que nadie había bajado del auto, empiezan los gritos y escucha un estampido y detrás otro estampido y así. Cuando termina de escuchar los choques, va a buscar el auto, no lo encontró, lo encontró 60 metros más adelante, metido debajo del camión que habían chocado primero. El choque de ellos no había sido muy fuerte, pero el choque de atrás, de este camión que venía, un camión sojero que venía a 100 kilómetros por hora.
los atravesó y los impulsó 60 metros a ellos y al camión de adelante. Imagínense un Peugeot 505 que mide 4 metros y algo de largo, de repente ahora reducido solo a 1,5 metros. El pastor Norberto es una persona como yo, de obesa, y había atinado a abrir la puerta y a bajar. Medio cuerpo había estado ya afuera. En ese accidente muere el conductor del auto y el que estaba detrás del conductor, salvándose el que se baja, y milagrosamente se salva el pastor Norberto Carlini. Durante 1 mes estuvo internado, pero hasta creo que el día 20 él estuvo a punto de morir. Gente que iba a la iglesia de él, de Santuario de Fe, y que trabajaban en la clínica donde estaba internado Norberto, oraba por él. Y solían, esto lo leí en su libro, solían encontrar sobre el pecho de Norberto a las mañanas cuando iban a verlo ajos y cintas de colores. No saben cómo ingresaban a hacerle trabajos de brujería sobre el cuerpo de Norberto. En un momento, uno de los médicos que iban a Santuario y que por algunas noches lo pasaba a ver y oraba por él, de repente en su oración, y al tercer día, no quiero explayarme mucho en las explicaciones, pero al tercer día que Norberto estuvo a punto de morir, había venido una palabra profética que decía que al tercer día iba a revivir como Lázaro. Al tercer día exactamente, y con este médico orando por él, empieza a tener signos vitales. El pastor Norberto vuelve a la vida, a los días ya estaba de alta. A los 30 días exactos del accidente, pasa por la iglesia, se baja, no le dicen nada a la iglesia, le hacen cerrar los ojos a la iglesia y orar por el pastor, y cuando les hacen volver a abrir los ojos, el pastor Norberto había subido a la plataforma, llevado por varios hermanos, había adelgazado un montón de kilos. La gente irrumpió en aplausos, en agradecimiento a Dios, y durante meses estuvo su recuperación. Tenía quebradura de la clavícula, de costillas, se había pinchado un pulmón, no podía respirar bien, ya lo habían dado por muerto incluso cuando lo sacaron del auto. A los meses me toca ir a cantar en el aniversario de su ministerio, meses después de su accidente, no recuerdo si eran 3 meses después. Y él ya estaba predicando y explicándole a la gente lo que había pasado. Él asume un compromiso y él dice: lo que me pasó me dio más vigor para predicar el evangelio, para mostrarle a la gente que los milagros existen. Y le prometió a Dios que nunca iba a dejar de contar en cualquier micrófono del mundo que le ofrecieran a Norberto predicar. Él nunca iba a dejar de hablar lo que Dios había hecho esa noche, ese día. Unos meses después de ese acontecimiento, que creo que fue en el mes de noviembre, imagínense, el 30 de abril el accidente, en noviembre es el aniversario, meses después me llega su libro, Entre el cielo y la tierra, un libro que leí en 4 horas llorando. En 4 horas llorando, tirado en el living de mi casa. Había coincidido que era un sábado a la mañana. Empiezo a leer ese libro, no podía parar de leerlo. 4 horas llorando, diciendo: Dios, qué misericordia, qué grandeza. Ahora, cuando empezamos a las reflexiones, empiezo a decir: Señor, ¿por qué un hombre así tuvo que vivir esta situación? ¿Por qué 2? El chofer del auto, que era el dueño del auto, el que se había ofrecido y le dijo: pastor, donde vos vayas yo te voy a llevar en mi auto. ¿Y por qué uno de sus cuñados muere? Hombres fieles, esos 2 cuñados de Norberto no tenían que hacer nada en la reunión donde iban a apoyarlo en oración a Norberto. ¿Por qué tuvieron que morir? Viene una revelación a un profeta y le dice: Norberto, el que estaba detrás del que manejaba, y saltó hacia adelante tuyo y murió en tu lugar. El ángel de la muerte pidió uno y fue ofrecido él. Y vos, cuando lees esas cosas, decís: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto?
Y entendí que para poder ser testigos de un milagro, primero tiene que existir el quebranto y el dolor. Y que son expresiones de un mal necesario, que tenemos que enfrentar, que tenemos que vivir. Buena parte de lo que nos molesta sobre los caminos de Dios, entendemos, son atribuidos a las acciones de los hombres. Es decir, hay cosas que los hombres hacen y las consecuencias las sabemos, las vemos. Pero ¿qué pasa de aquel mal que pareciera no tener explicación y que emanara directamente de Dios? ¿Qué hay de eso? El tema está en que una vez que logremos ver la imagen completa de lo que pasa, vamos a ver y entender incluso que el sufrimiento es una manifestación del lado compasivo de Dios, del lado misericordioso de Dios, aunque no lo entiendas todavía. Fernanda decía esta mañana en el Shabbat que nosotros decimos Dios es bueno y cada uno de nosotros tiene una identificación o una definición de la bondad de Dios. Usted tiene una definición de la bondad de Dios. Usted cuando ve un milagro dice, qué bueno es Dios, un cáncer se sanó. Qué bueno es Dios, esta persona que tenía COVID salió adelante. Qué bueno es Dios que sanó a esta persona con problemas en el corazón. Qué bueno es Dios, terminé mis estudios. Pero nadie dice, qué bueno es Dios, me echaron del trabajo. Qué bueno es Dios, tengo una crisis matrimonial. Porque tenemos una definición de la bondad. Cada uno tiene una definición subjetiva de la bondad. Todo es el bien absoluto de Dios. El tema es que no lo podemos entender hoy. Hay que verlo al final. Hay que tratar de ver la película desde el final hacia atrás. El Talmud, un libro sagrado, dice que Moisés quiso ver a Dios. Le dice en el monte Sinaí, Dios, quiero verte. Y se sabe que Dios le dice, no vas a poder ver mi rostro y vivir. Entonces, solo pudo ver las espaldas. Usted sabe la historia. Ahora, un hombre como Moisés, ¿le estaría pidiendo a Dios realmente verlo, contemplando, sabiendo que no podía verlo? Dice el Talmud que lo que verdaderamente Moisés pide ver de Dios es la voluntad completa de Hashem. Es poder entender el plan absoluto de Hashem. De hecho, puedo entender que Moisés estaba diciendo, Dios, te honro, te respeto en todas las formas posibles, he puesto mi cara ante el pueblo, pero hay cosas que vos hacés que yo no las entiendo. Recuerdo que Yeshua le dice a Pedro, Pedro, lo que te estoy diciendo no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después. El tema es ver la película desde atrás hacia adelante. Nos cuesta, estamos posicionados en el dolor y no entendemos el dolor. Pero cuando evolucionamos a esa mente de Cristo, a esa mente del Mesías, podremos entender que hay un plan, que aunque no comprendo, pero tengo certeza, tengo emuná, que lo que está sucediendo siempre es perfecto. Y lo que me toca a mí es descubrir qué es lo que tengo que hacer. Una vez que logremos ver toda la imagen, entonces vamos a ver el sufrimiento como ese lado compasivo de Dios. El apóstol Pablo decía en Romanos 12, yo para poder entender la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para mí, ¿qué tengo que hacer? Renovar el entendimiento. No lo voy a poder entender a lo que me está sucediendo con este mismo nivel de entendimiento que tenía cuando creé el problema. O sea, lo que me está pasando hoy con la misma mente que recibí, no lo voy a poder resolver con esta misma mente. Tengo que renovarme. Entonces el problema que estoy enfrentando, la adversidad que estoy viviendo, la oscuridad que estoy penetrando, me está invitando ¿a qué? A renovar mi forma de interpretar la realidad. Segunda cosa, tenía una historia incluso para leer, pero la vamos a dejar para después. En el libro de Génesis se nos dice que Dios cesó su obra, cesó de crear, para que el hombre continuara creando. Todo lo que nosotros enfrentamos en la vida, todo lo que tenemos que hacer,
Es parte de ese completar la creación. Si existen todavía manifestaciones del mal, como dice Sabán, el mal cosmogónico, el mal universal, es porque todavía hay mal aquí. Y como vimos en esta porción, tenemos que sujetar, pero el mal es necesario que esté. Lo tenemos que enfrentar y convertirlo. Esa luz oscura, convertirla. Entonces, el mal es una manifestación de un mundo que todavía está incompleto y espera que el hombre haga su parte. Entonces, si vos ves mal y aún ves maldad, es porque todavía tenemos cosas que hacer y tenemos que enfrentarlas. Estos puntos me llevaron a analizar a Elías. Elías, el gran profeta Elías, dice en 1 Reyes 19 que Dios le dice, versículo 13, ¿qué haces aquí, Elías? Esta semana Dios me lo preguntó muchas veces. ¿Qué haces aquí? La respuesta de Elías fue: he sentido un vivo celo por Hashem, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, mataron a espada a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En una sensación que también entiendo que es mi asignación, una sensación de absoluta soledad. No entender. ¿Usted sabe lo que es eso? No entender. Con todo el conocimiento teórico, es fácil tener el conocimiento teórico. De hecho, cuando Jacob sale de la escuela de Shem y de Eber, tenía todo el conocimiento teórico. 14 años estudiando la Torá sin dormir. Tenía todo el conocimiento teórico. Ahora, cuando se enfrentó a la realidad, tuvo que manifestar en el mundo del 1%. En este mundo físico, todo lo que había estudiado. ¿Sabe qué? Esto sí que es absolutamente difícil. Porque no se trata de estar aislado estudiando, se trata de estar aquí peleando. Sin embargo, cuando pasó, todos los años que pasó y se llega a encontrar con su hermano Esaú otra vez, entendiendo que Esaú venía para matarlo con 400 hombres. 400 hombres. Lo primero que le dice a Esaú es: estuve con Labán y he sobrevivido. Ahí hay un código que dice: guardé todos los mandamientos. Uno de los mandamientos es estudiar la Torá. ¿Cómo hizo para estudiar la Torá trabajando tanto? Dicen los libros sagrados que él estudiaba la Torá sin descanso mientras trabajaba sin descanso. Y hoy les preguntaba a la mañana a los que estaban conectados en el Shabbat: ¿quién de ustedes planifica eso de estudiar sin tener la excusa de lo que la vida les depara? Él trajo a la realidad la divinidad. ¿Saben por qué? Porque él nunca se cansó de hacer la voluntad de Hashem. Y él entendía que la voluntad de Hashem había que hacerla acá, en este mundo de la fisicalidad. Cuando las cosas no se entienden. Labán le había cambiado muchas veces el salario, su suegro le había mal pagado muchas veces. Y él, sin embargo, nunca dijo: Señor, me cansé, me vuelvo para Beersheba. Él dijo: este es el camino que decidí caminar, y mientras yo camino en el sufrimiento, algo está pasando dentro mío. Dios me envió a este mundo con un plan. ¿Y saben qué? Dios lo convirtió en la columna central del árbol de la vida, en la imagen misma del Mesías. Cada vez que leo a Jacob, tengo que ver también al Mesías. En esta historia de Jacob y de sus sufrimientos está mi historia y lo que tengo que hacer con cada sufrimiento y con cada adversidad que hay en mi vida. Esa oscuridad que estoy enfrentando, ese sentimiento de soledad que enfrento, no hace más que llevarme a la manifestación plena de la luz. Si estás pasando oscuridad, créeme que Dios está fortaleciendo la imagen del Mesías dentro tuyo. Elías dice: Señor, solo yo he quedado. ¿Y saben qué le dijo Dios? Te queda un largo camino todavía. No podés descansar. Decirle al que está al lado tuyo: no hay que tomarse descanso. Hay gente, y decía así Aish Latino, hay gente que la vida es un proceso, no, es un lapso
de tiempo entre periodos de vacaciones. Es lo único que queremos, vacaciones. Vacaciones. ¿Cuánto falta para terminar el año? Zafé la última materia. Me quedan 18 días, 23 horas, 36 minutos. Ya tengo un mes de vacaciones. Tengo 10 días del año pasado, 40 días de vacaciones. Pero negro, no tenemos plata, no importa, no importa. No quiero más esta vida, quiero descansar. Cuando escucho a esa gente, bueno, Fernanda sabe mis quejas. ¿Por qué pensamos así? Porque la vida solo puede ser entendida en retrospectiva. La vida justamente pasa en esa lucha. Job dijo, te voy terminando, por favor, vengan los chicos. Job dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y dice él, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré. ¿Y tú? Usted sabe que había vivido Job hasta ahí, ¿sí o no? Perdió hijos, posesiones, la salud. La salud. Ahí fue donde explotó. O le tocaron el cuerpo. Escuchen los enfermos. Te entiendo, Job te hubiera entendido. Y Job se preguntó muchas veces, ¿por qué si yo soy bueno me pasan cosas malas? ¿Por qué si yo hacía sacrificios a Dios? ¿Por qué si yo iba al culto todos los domingos, iba a los grupos todos los días? En la pandemia no aflojé en una conexión. Estudio, estoy miércoles, sábado, domingo, domingo a la mañana, domingo a la tarde, sábado a la tarde. Estoy conectado. ¿Por qué a mí? No es la pregunta correcta. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Y Yeshua dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. Vengo a la iglesia, vengo al descanso. No es así. No. Jesús está hablando de otra cosa. Y aún así, lo que Jesús te estaba queriendo decir es que Él te iba a llevar a entender el porqué de las crisis. Y cuando entiendo entonces para qué vienen las crisis, descanso, me alivio. Dios está trabajando conmigo, no soy un producto terminado. Hay algo que tengo que trabajar dentro mío todavía. La oscuridad me dice que enfrento, que hay un mal que tengo que conquistar dentro mío. Hay un mal que tengo que transformar en bien. Y así como los patriarcas, las matriarcas y Yeshua fue perfeccionado por el sufrimiento, por las pérdidas. Y termino con 2 versículos, uno en Hebreos 5:8, y dice, el Mesías en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tuvo que sufrir y perfeccionarse en el sufrimiento. Y los grillos empiezan a aparecer. No nos gusta el sufrimiento. Pero lo único que nos hace perfectos es entender que el sufrimiento viene a revelarme una gran luz. Pablo decía en Filipenses 2:5, uno de mis versículos o pasajes más favoritos que tengo, haya pues en ustedes el sentir que hubo en el Mesías Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y a la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y de lo que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, Yeshua el Mesías, es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces, no podía Yeshua salvarme, no podía Yeshua tener un alcance mundial en su mensaje. No podía haber atraído a las ovejas perdidas de Israel, y ni siquiera nosotros nos pudiera haber acercado si no experimentaba el sufrimiento. Muchas cosas que estamos viviendo hoy, en el futuro estarán liberando a gente que ni siquiera conoces. Pero tus luchas de hoy están soltando las cadenas de generaciones que vienen. Hay cosas que no entendemos porque no sabemos el alcance de nuestra alma. Pero si a cada sufrimiento, cada oscuridad en tu vida, podés darle este marco de fe, de emuná, de certeza. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Estoy pensando en función de futuro. Lo que me está pasando, me tiene que pasar. Estoy convirtiendo la oscuridad en luz. Dios tiene un propósito conmigo. Voy a ser obediente hasta, aunque esto me llegue al final. El pastor Norberto Carlini vio en esto una gran luz. Y lejos de terminársele los sufrimientos, hace 3 años, 2 años, 3 años, su esposa de toda la vida, 50 años juntos, partió con el Señor. ¿Usted sabe lo que es eso para un hombre de 70 años? ¿Saben qué? Nunca lo van a ver a él abajo de la plataforma. Si está en Rosario, predica él. Porque él prometió a Dios seguir adelante, mostrándole a la gente que todo lo que pasa en la vida tiene un propósito. Yo no sé si estás preparado para esto que te estoy diciendo, pero créeme que lo que hace a la madurez de una persona, lo que hace a una persona espiritual, es esto: el querer entender la voluntad de Dios. Aunque yo no sé para qué, pero sé que Dios tiene un propósito con lo que me está pasando, con lo que estoy viviendo. Dios se va a glorificar en mi vida. Una vez lo hizo y una vez lo volverá a hacer. Dale un aplauso al Señor bien fuerte y ponete de pie. Aplaudile más fuerte. Oh Señor, oh Señor, hay victoria, hay victoria, hay victoria. Oh, aplauda así. Alégrense, alégrense, oh, alégrense, oh, otra vez, alégrense, alégrense, oh, alégrense, alégrense, los que confían en el Señor, alégrense, oh, oh, gloria a Dios, aleluya, alégrense, alégrense, oh, alégrense, alégrense, oh, otra vez, alégrense, 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 oh, alégrense, alégrense, oh, los que confían en el Señor, alégrense, y alégrense,
Otra vez, alégrense, alégrense.